Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Paris Reagan, también Joseph Larson, John Rosenstern y Dave Smith, y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando algo que es inmensamente interesante para mí y debe de ser así para cada uno de ustedes también, sobre Israel. Mientras empezamos, yo quiero que ustedes lean con nosotros. Dave, lee por favor el versículo 14 en el capítulo 10 de Daniel, porque cabe dentro de lo que vamos a enseñar. Y yo pues he venido para hacerte saber lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para esos días. Lo que ha de acontecer a tu pueblo se refiere totalmente a los judíos. Por eso las naciones gentiles son incluidas, pero solamente como afecten a Israel. Y solamente mientras Israel esté en ese escenario y esté ofreciendo sacrificios en el templo. De hecho, este templo muy pronto será construido. Ahora, el ángel Gabriel le dice a Daniel que él le va a mostrar unas cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y eso tiene que ver hoy en día, damas y caballeros, con el hoy en día inmediatamente después del día de hoy. En otras palabras, lo que Gabriel le dijo a Daniel, lo que él le explicó, como vamos a llegar a ello más adelante, esperando que por lo menos el día de hoy, sucedió 25.500 años atrás. Y aún el ángel Gabriel le dice, te voy a mostrar unas cosas que le van a suceder a tu pueblo en los últimos días. Y todavía la visión es para muchos días, es decir, va a pasar mucho tiempo antes de que se cumpla. Permítame decirle algo, damas y caballeros, la palabra de Dios es el único vehículo en la faz de la tierra que nos dice lo que va a suceder en el futuro no distante. Nada más lo hace. Todo lo demás es simplemente un invento, pero la palabra de Dios es real y es verdadera. Yo hago la pregunta en lo que refiere a la situación que actualmente está presente en el mundo. Y no ha habido nada que haya sucedido que yo conozca que cause que personas en la calle, que simplemente se acerque a alguien que sea judío y quieran pelear con él y maldecirles. Y situaciones así. Estaba escuchando yo en la radio de alguien recientemente que le atacaron a él y a su esposa y su familia. Y eso en una ocasión, hubieron muchas otras así a lo largo y ancho de toda la nación. ¿Por qué? Si estas personas no le han hecho nada a estas personas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa animosidad está presente? Lo explicaré de esta manera. En este momento, lo que está pasando en Estados Unidos es algo muy triste y desafortunado con respecto a lo del racismo. Hemos visto una escalación del racismo. Los judíos están... Disculpa, Sí, señor. John. En la mayoría de los casos, el que está gritando racismo son los mayores racistas. Sí, señor. Y hay organizaciones como Black Lives Matter, y no estoy hablando yo de la santidad el valor de las vidas negras, sí importan, estoy hablando de la organización Black Lives Matter, comenzadas por esas tres señoras. Ellas han promovido fuertemente una afiliación y una relación con el pueblo palestino y de hecho hace años viajaron a Israel y visitaron a los palestinos. Y han sido críticos fuertes de Israel, que son ocupantes ilegales y opresores. Han traído ese pensamiento de vuelta a los Estados Unidos, comparando a los israelíes con aquellos de la comunidad blanca. Hay un concepto llamado teoría crítica de la raza, que si usted es blanco automáticamente es racista. Eso fue presentado por un señor llamado Bellback en los 60s, que se está haciendo más prevalente el día de hoy y está siendo aceptado el día de hoy. Esto es lo que llamamos la sociedad woke en la que estamos. Ahora usted está despierto a estos hechos. Así que usted es privilegiado si es blanco. Disculpa, ¿qué significa eso de despertar? Significa que usted se ha despertado a la idea del privilegio blanco y usted ha entendido que usted es privilegiado si es blanco, al contrario de la comunidad negra. Ellos están contra usted. Pero ¿y cómo mis padres llegan entendiendo todo esto cuando ellos recogieron algodón para ganarse la vida cuando yo era niño y todo lo demás que podían hacer para sobrevivir?
que fueron trabajos muy fuertes. Entonces, eso no debe de incluir a mi familia, entonces. Bueno, si usted es blanco, usted es incluido y la meta de este concepto es, bueno, realmente se está usando por este concepto de aquellos que favorecen el socialismo y el comunismo. Lo he dicho antes y, bueno, voy a desviarme para decir esto. En el principio de la formación del Partido Comunista en Rusia, que fue formado aquí en los Estados Unidos como un año o dos después por el señor William C. Foster, escribió un libro tratando con la historia del negro americano. Ellos habían planeado desde el principio del comunismo en los Estados Unidos de utilizar a la comunidad negra oprimida como esa cuestión polémica para infiltrarse y gradualmente, a esto se le llama gradualismo, para traer a esos valores comunistas socialistas que ellos promueven a este país. Y su primera meta, hermano Swagger, era erradicar a Dios y el cristianismo de la tierra. Bueno, pero hay personas sensibles en el Congreso y la mayoría de esto viene de los demócratas, ¿no? Eso es correcto, sí, señor. Y estas no son personas ignorantes. ¿Por qué? Considerando que está esa abundancia de información que todo el mundo conoce y como, bueno, refugiados que llegan de Rusia o Checoslovaquia o Polonia, ¿de dónde llegan? Le preguntan a nuestros líderes, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? No saben lo que están haciendo. Nosotros salimos de esas naciones, sabemos lo que son. Lo que está sucediendo aquí es muy similar a la revolución Eso es comunista. exactamente lo que están Había haciendo. una división entre los ricos y los pobres, los trabajadores y los dueños, pero ahora están haciendo una división entre las razas, pero El el mismo mismo patrón. concepto. Los mismos instrumentos se están usando aquí. Exactamente. Creo que hay algo que podemos, No, disculpe, adelante. que podemos tratar con respecto a la gente como ciudadanos de la nación, pero también como la iglesia. Y eso es nuestro involucramiento en lo que se hace en la política. Digamos, antes de hacer la pregunta, lo que llamamos política el día de hoy ha entrado a la moralidad. Y por Sí. esa razón yo creo que muchos cristianos se confunden cuando utilizamos la palabra política para todo. Cuando tratamos con situaciones morales en estos partidos políticos que se están discutiendo y que se están promoviendo. Pero la pregunta es, y como joven tratando de estudiar la palabra y entender qué yo dentro de todo esto, leo cosas como el libro de Daniel y veo que como cristiano yo debo valorar lo que Dios valora. Y también me debe importar lo que a Dios le importa. Y en el libro de Daniel específicamente, algo que yo creo que todo cristiano debe notar es que a Dios le preocupa lo que se ha hecho en la política. Es de interés para Dios y aún hasta su autoridad por encima de lo que sucede en estos partidos políticos o en estas situaciones políticas en el ámbito político. A Dios le preocupa mucho, le interesa. Así que como hijos de Dios no debemos nosotros jugar un papel y como Daniel, cuando vemos cosas que están en contra de la nación de Estados Unidos, disponernos para poder entender y disciplinarnos a nosotros mismos ante Dios para un buen resultado. No debemos nosotros tomar esa misma carga sobre nosotros porque les prometo, yo creo que Dios tiene una carga por la nación de Estados Unidos. Y cuando alguien está postulándose en una plataforma política que va a dañar el evangelio y dañar el evangelio, eso debe ser de preocupación y ese es un reto. Esto es algo mordaz y también hiriente, pero creo que tenemos que pensar en esto. Cada hijo de Dios debe llevar esa misma carga. Si Él es su padre y Eso si a es Él le verdad, interesa así es. lo que está sucediendo en las naciones. Y también quiero decir, hay que notar algo que el hermano Bob Cornell compartió con nosotros en el Instituto Bíblico en una clase, que Satanás está muy interesado con lo que está sucediendo en la política. Y él también toma a su elegido, él también tiene a su hombre. ¿Y qué quiero decir con esto? Hubo una reunión, un movimiento yihadista que sucedió en el Oriente Medio y en medio de todo eso salió de una reunión una grabación en donde estos individuos que le sirven a la religión del Islam se habían sometido a un tipo de posesión y se conjuraron espíritus demoníacos en esa reunión y de esa grabación que él escuchó salió esta palabra de esa reunión espiritual, del espíritu incorrecto, pero decía, América tiene que ser destruida porque América es la portadora de la cruz. Así es. Y eso fue de la boca
de aquellos que aborrecen Estados Unidos, pero aún así el espíritu bajo el que ellos estaban, se movió para decirles eso. Así que antes de que rápidamente descartemos la idea de que la iglesia no debe involucrarse con la política, creo que debemos tomar en consideración dos cosas. Número uno, el hecho de que en el libro de Daniel vemos a nuestro Padre muy preocupado con las naciones, y aún así él vio que su palabra se llevara a cabo. Correcto. Lo que Dios habló sucedió en Persia, sucedió en Grecia y sucedió también con los medo-persas y los judíos y todo eso. Y también la intención del maligno de destruir su interés en el ámbito político. Y bueno, solo quería comentar eso por Lo que ahora. mencionó John, una de las metas principales del comunismo y una de las metas principales de lo que está sucediendo en esta nación es la destrucción de la iglesia. Ateísmo es un tema central del comunismo y es de muchas personas que están en contra de esta nación. Por eso, porque el cristianismo es la oposición verdadera. La palabra de Dios lo respalda. Así es. Satanás Exactamente. sabe que los creyentes son esa fuerza de obstrucción. Así que él puede corromper, no puede corromper la palabra de Dios, pero puede tergiversar el significado. Y eso es lo que está pasando. Hemos visto diferentes traducciones nefarias y también significados tergiversados, aún hasta cristianos que quieren ser empáticos y solidarios hacia cualquier persona que tenga algún tipo de problema. Así que esto aún incluye a los palestinos. Y a su apuro, dicen ellos. Y aquí es donde organizaciones como Black Lives Matter, Antifa, que es una organización antifascista que comenzó en Alemania, de hecho, y que son muy agresivos con sus acciones. Todos están a favor de estos principios comunistas y socialistas que ellos, bueno, de los que estamos hablando aquí. Y su meta es erradicar al cristianismo. Estados Unidos ha apoyado a Israel. Y sé que tenemos que irnos a la pausa, así que voy a tener que callarme hasta que regresemos. Muy bien. Vamos a volver en unos momentos y cuéntale a sus amigos sobre un estudio en la palabra. Por favor, ya volvemos. Quiero volver a la pregunta que hicimos anteriormente que realmente no contestamos. ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que instiga a individuos que quieran atacar a alguien si ni siquiera le conocen, no saben quiénes son, no saben nada al respecto y nada se ha hecho? Entonces, ¿por qué ese odio está allí? Creo que voy a utilizar el mismo ejemplo que hemos tratado de explicar y con el que comencé y que Dave presentó mientras estábamos en la pausa. La idea es esta: si la teoría crítica de la raza ha hecho a los hombres simplemente culpables porque son blancos, eso es lo que está sucediendo en el mundo. Se le ha acusado de todos los problemas del mundo simplemente porque son judíos. Es lo que Adolfo Hitler hizo. Las cintas y películas, libros, revistas, propaganda, constantemente criticando a los judíos, culpándolos por todos los problemas del mundo. Así ellos engrandecen lo que está sucediendo en Israel hoy. Las Naciones Unidas apenas el otro día estaban hablando de crear otro subcomité de las Naciones Unidas para poder ver y criticar específicamente a Israel. Esta pequeña nación de gente, 6 o 7 millones de personas, en cuanto a lo que le concierne al país, son el punto focal de todo el mundo, hermano Swagger. ¿Qué nos indica esto? Que si hay tanta atención allí, dos cosas están pasando. Número uno, la atención de Satanás está ahí y la atención de Dios está ahí. Sabemos de la Biblia, el Salmo 83, que la Biblia dice que con respecto a las cosas de Israel, que los que aborrecen a Dios alzan cabeza y contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. En otras palabras, los quieren borrar del mapa, es lo que significa esta escritura. Así es, Si ese es así el es. caso, estamos viendo eso suceder ahora mismo. Las naciones del mundo, muchas, preferirían no tener a Israel para tratar o para seguir con ellas, y aun si no están en contra de Israel como Irán, son empáticos y solidarios al apuro de los palestinos y quieren estar disponibles, están dispuestos para criticar y votar contra Israel en la Corte de la Opinión Pública de las Naciones Unidas. Pero hay una enemistad que la gente tiene contra Israel, hermano Swagger, porque el Dios de esta tierra es Satanás y él aborrece a Israel. Dios hizo a Israel un pabellón. Y usted lo puede ver en Isaías 11:11, una insignia ante el mundo, queriendo decir que son una bandera, un pabellón. El nuevo pacto del que se habla en Jeremías, lo encuentra en Jeremías capítulo 31 del 31 al 37. El Señor básicamente habla acerca de la existencia de Israel
siendo tan precioso y comparándolo con el sistema solar? Bueno, tenemos a ángeles caídos y demonios que están ayudando Sí, esa actitud y ese absolutamente. espíritu del Claro que que sí. estamos hablando. No solamente son seres humanos, pero están siendo promovidos, Correcto. empujados, digamos así, por el poder de las tinieblas y ellos ni siquiera creen que existen, Sí. pero esos poderes sí En existen. la modernidad del día de hoy tienen un término para eso, llamándolo el espíritu del día. Y, Y se lo ve por todo el mundo. y eso tiene que ser también. Nosotros vemos a personas en la televisión. Es que ellos no saben, no entienden lo que es el comunismo y el socialismo en estas naciones. Es algo que les ha destruido. Nunca ha habido ninguno que podamos señalar y decir, ese es un buen ejemplo. No lo hay. No son personas tontas o locas. Y aún ellos optan ese estilo de vida que es un infierno en la tierra, francamente. Correcto. Pero tiene que ser causado por ángeles caídos y demonios. Y estamos hablando ahora de algo muy fuerte, poderoso. Parte de la razón por qué mucha gente es tan propensa en aceptar el comunismo y en aceptar el socialismo es porque eso atrae ese deseo de querer hacer el bien por la humanidad. Lo tapan con el deseo de querer ayudarse y ellos quieren Justicia social. redistribuir, correcto. Y ese espíritu, y es la razón del por qué lo que Joseph está diciendo es tan importante, porque ese espíritu de justicia social está penetrando a la iglesia moderna el día de hoy. Literalmente se le llama teología de justicia social, que sale de la respuesta de la crítica del lector. En otras palabras, uno Y se el fija en la Biblia evangelio se predica muy poco en esas iglesias. muy poco. En la mayoría de los casos se dedican a hablar de esta justicia social, ¿no? Correcto, sí, absolutamente correcto. Y bueno, ni siquiera es solo algo que está en las iglesias, sino en los institutos, Sí. bíblicos, en las universidades, y es lo que se está promoviendo en la iglesia moderna el día de hoy. Disculpa, Y bueno, eso es Paris. Lo que nosotros tratamos anoche, mientras estábamos grabando, el tema del infierno, no se predica ya hoy en día. No, yo no diría que lo es, no. Mire, yo no sé si el evangelio es algo que se predique en general. Me parece como que lo que estamos viendo en el cristianismo moderno es algo que atrae las emociones de la gente. Estaba yo leyendo en el posmodernismo el otro día, estaba estudiando un poco de lo que el posmodernismo es. No vivimos en una era de modernidad, sino posmodernismo, en la que estamos dejando todo lo que descubrimos en el periodo de la iluminación, dejamos la lógica, dejamos el razonamiento, Sí. en el que uno de los filósofos primordiales de este movimiento dijo, yo no tengo que decir la verdad, solo tengo que ser interesante. Y esto es exactamente lo que la Eso iglesia es está haciendo. exactamente lo que hizo Adolfo Hitler. Exacto, yo no tengo que ser honesto, no tengo que decir la verdad, no tengo que dar hechos, solo tengo que ser interesante. Y eso es lo que la iglesia moderna está haciendo el día de hoy. Están atrayendo y haciendo que las corrientes sociales que están en los Estados Unidos hoy están atrayéndolas porque saben que pueden apelar a esa corriente social y de ahí pueden atraer a las masas y está dejando al evangelio completamente afuera. Por ende, los conceptos de sensibles al buscador queremos atraer a la gente y no quieren traer a la gente para una cercanía con el Señor Jesucristo. Ellos quieren crear un encuentro, por eso les llaman encuentros. El encuentro no es con el Espíritu de Dios, sino es un encuentro con lo que ellos pueden atraerlos y sacarlos de sus emociones. Esto es algo que comenzó en los 20s y 30s con el Dr. Ward, que también era un individuo comunista que trabajó en Union Theological Seminary. El concepto de justicia social comenzó allí y su meta, escúchenme, era penetrar a todos los seminarios de los Estados Unidos de América con el objetivo de crear humanismo y principios humanistas, incluyendo la psicología, para reemplazar al cristianismo. Ahí es donde comenzó en este Han país. avanzado bastante. en Ellos, eso, ¿no? bueno, Sí, su y fue meta muy es exitoso. multigeneracional. Usted puede leer los escritos. Su meta era multigeneracional. Sabía que no lo podían hacer de un día a otro, pero podían hacerlo a escondidas cambiando la manera como la juventud piensa. Así que Correcto. en el área secular, John Dewey Cambiando fue muy la prominente en todo eso. Y después, en los
ámbitos cristianos también hay personas como Dr. Ward y otros que siguieron. Por eso vemos el día de hoy en las organizaciones pentecostales donde hay psicología que hay más de un 50% de los títulos que salen de estos seminarios están en la psicología. Piensen en esto, la mayoría ni siquiera están recibiendo una educación bíblica y aún así ellos están yendo a seminarios cristianos, así de alejados estamos. Y aún así, si nosotros lo mencionamos, solo para mencionarlo como un hecho, entonces estamos siendo críticos, no somos tolerantes, sin embargo es lo contrario. Por favor, ¿cómo sobreviviría el apóstol Pablo el día de hoy? Así es, tienes razón. Pero regresando a lo que usted estaba diciendo de Persia y de Israel y de lo que está pasando en el mundo el día de hoy, lo que sucedió recientemente en Israel, y ahora tenemos un proceso electoral muy complejo en Israel. Durante 2 años han tratado de tener elecciones, han tenido 4 de ellas de hecho, y aún esta última, mientras estamos grabando este Yo programa, no lo entiendo, no ha concluido. Bueno, uno tiene que tener una mayoría en el Knesset para votar a favor de establecer el partido. Recordemos que en Israel no votan por candidatos, sino por un partido. Sí. Y el partido selecciona a través de una coalición a un primer De la ministro una misma vez que que tiene la votaron en mayoría. Gran Bretaña, ¿no? Exactamente como en Inglaterra. En Gran Bretaña un poco más confuso, no es tan bueno en mi opinión como lo que tenemos aquí en los Estados Unidos, pero mi punto es que está ese espíritu del día de hoy que se le ha permitido manifestar aún más grandemente con la crítica de Israel, especialmente por organizaciones americanas que están buscando a través de políticas marxistas como Black Lives Matter. Cuando originalmente surgieron en su página de internet hablaban de que eran una organización marxista. Si ese es el caso, su meta, si es marxista, es erradicar al cristianismo, reemplazarlo con el humanismo, y la nueva religión es la psicología para traer al hombre a ayudarle al hombre sin Dios. Hace 50 años atrás, ¿cuán lejos piensas que esos grupos hubiesen llegado? Promoviendo el comunismo públicamente, ¿cuánto piensas que hubiesen avanzado? Bueno, hay reportes que atacaron fuertemente al comunismo, macartismo, y también Herbert Hoover ciertamente habló en contra de todo eso, así que el público tradicional estuvo en contra, así que tuvieron que ellos ayudarse. Interesantemente, Robert Owen, que básicamente es el fundador de este concepto del socialismo moderno, tuvo muy poco éxito en hacer que el público lo aceptara. Trató de establecer lo que era llamado una comuna en el estado de Indiana, y esto fue en los años 1820 y 30. No le funcionó. Se fue de los Estados Unidos y se fue a Prusia, pero en ese momento en particular, cuando estaba tratando de implementar las ideas del comunismo y los principios socialistas, los intelectuales lo aceptaron, así que los unitarios de Harvard lo aceptaron y comenzaron a promoverlo. Y después, cuando Horace Mann se convirtió en, él se convirtió en la cabeza de lo que era llamado la educación pública moderna, él fue a Prusia y tomó las ideas de Owens y las trajo de vuelta a los Estados Unidos. Pero ¿cómo afecta esto a Israel? Bueno, porque en esa idea de ateísmo, en esa idea de rechazar a Dios, llega a Israel. Si usted va a aborrecer a Dios, odia y aborrecerá a Israel. Por eso es que lo cité en Salmo 83. Ellos son los que reciben el Exactamente, ataque. correcto, así es. Así que Ellos son el pequeño diablo y Estados Unidos el gran eso diablo. es lo que el ayatolá dijo en la revolución de Irán en 1979. Los Estados Unidos son la gran Satanás e Israel es la pequeña Satanás, porque nosotros los apoyamos. Yo diría que hace 20 años no tendrían el éxito que estamos viendo. Bueno, parte de la razón de su éxito es por el desbaratamiento de la familia. El desbaratamiento de la familia es una gran parte de cómo han tenido éxito, porque ahora estamos dando la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de criar a la juventud, se la damos a las instituciones en vez de a las familias. Y por eso mismo han podido inculcar estas doctrinas en ellos desde una edad muy temprana. Eso comenzó en el siglo XIX. De hecho, fue la meta de Robert Owen y los unitarios de Harvard. Ellos querían que los niños le mostraran más alianza al Estado y no a los Pero padres. permítanme decir que cuando el gobierno empieza a enviarle un cheque a todo el mundo que lo están promoviendo, Claro que sí. El gobierno se cuando convierte en empiezan a Dios. hacer eso, después de cierto tiempo se termina el dinero. Y luego empiezan a imprimir dinero, simplemente. Y la inflación empieza y el dinero no vale lo Destruir mismo. la ¿Comenzamos economía. eso? Sí. Bueno, les hago la pregunta. Oh, Sí. sí. Sí, bueno, Se nos tenemos que hacerlo terminó el mañana. tiempo. No se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.